William, sabemos que el esfuerzo que haya hecho cada uno, Dios lo conoce y Dios
le va a pagar bien a cada uno de nosotros. A lo mejor no acá en la tierra, pero sabemos que poco a poco estamos haciendo tesoros en el cielo. Así que Dios les bendiga a todos, amados hermanos. En esta tarde, con la ayuda del Señor, pues vamos a meditar en unos versículos del libro de Mateo. Busquen Mateo capítulo 28. Esperando, por supuesto, y creyendo en el Señor, que es Dios quien nos va a ayudar a cada uno de nosotros y que es Dios quien me va a dar a mí un poco de sabiduría para que aunque sea algo, logremos entender, recordar, meditar en esta tarde, algo por supuesto que sea bueno para todos. El libro de Mateo creo que no es muy difícil de encontrar. Mateo capítulo 28, ¿verdad? Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Y bueno, si le prestó atención a la alabanza, a lo mejor ya tendrá una idea de más o menos en qué versículos podemos leer. Vamos a leer capítulo 28 y del versículo 16 hasta el 20. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esas son las palabras en las que vamos a meditar en esta tarde. Si notamos el título que pone pues el traductor, dice la gran comisión. Es que Jesús les estaba mandando a los discípulos a hacer un trabajo. Les estaba ordenando que tenían que hacer algo. Si vemos, como nosotros sabemos, pues los evangelios narran la vida de Cristo. Y acá ya está terminando el relato de Mateo sobre la vida de Cristo, sobre las buenas nuevas. Y es que Jesús, como todos sabemos, vino a esta tierra para darnos salvación, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La misión que Cristo tenía en este mundo, la misión que Jesús tenía en este mundo, ya la había consumado, que era entregar su vida en sacrificio, entregar su cuerpo en sacrificio vivo, de modo que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados. Y lo entregó, sabemos nosotros, con mucho sufrimiento, con mucho dolor en aquella cruz. Pero acá la misión que Cristo tenía al venir como hombre a la tierra ya la había cumplido. El pago por nuestros pecados ya estaba hecho. Ya había muerto, y acá vemos a un Cristo que también ya ha resucitado. Y es donde Jesús los manda a los discípulos a que lleguen donde Él. Y es cuando se está despidiendo de los discípulos. Tanto era este suceso que había recientemente acontecido en esos días, que Jesús había resucitado, que las personas contrarias al evangelio le pagaron a los guardias y le dijeron que dijeran que los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, habían llegado y habían sacado el cuerpo de noche. Y si quieren, les digo, algún general romano, como sabemos nosotros que en ese tiempo, si a un guardia se le escapaba un preso, en este caso, si la misión de ellos era cuidar el cuerpo de Cristo y se lo robaban, pues lo que les correspondía a ellos era la muerte. Pero para convencerlos de que no solo les estaban dando dinero, también les dicen de que
pues si alguien decía algo en contra de ellos, ellos iban a buscar la manera en que se pudieran ser libres de ese castigo. Porque aquel suceso era grande, era algo grande que había pasado. Y entonces, amados hermanos, empieza diciendo, pero los 11 discípulos, que son los apóstoles, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Anteriormente Jesús, en el relato, cuando le está mencionando a Pedro de que lo va a negar 3 veces, Jesús les dice que Él va a ir delante de ellos a Galilea. De igual manera, si vemos un poco acá atrás, en Mateo siempre capítulo 8 y versículo 7, cuando se les aparecieron los ángeles a María Magdalena y a la otra María, dice, e ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces estaban ellos en este suceso que el Cristo había resucitado, que les había dicho que llegaran al monte, a un monte allá en Galilea, tenían que pasar todo lo de Samaria, llegar hasta, pues, Galilea, tal como el Señor les había ordenado. Y dice el 17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Acá tenemos a nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, y pues para nosotros en este tiempo decir que hubiéramos creído que si habría sido fácil creer en esas cosas, pues no se nos complica mucho porque solo estamos leyendo y sabemos que nuestro Cristo resucitó y hemos visto en nuestra vida pues los milagros que el Señor hace y no dudamos que esto es real. Sin embargo, que estas personas dudaran, al igual que Tomás, que dudaba y decía que si no metía, si no veía los agujeros en sus manos y tampoco la marca que había dejado la lanza en su costado, no iba a creer. Porque era un hecho tan sorprendente que el maestro hubiera resucitado, no era por medio de otro profeta, sino que él había dado su vida y él mismo la estaba volviendo a tomar. Y entonces un maestro resucitado, el que vemos aquí, el que ha llamado a sus discípulos, en el que aún algunas personas que le siguieron todavía estaban dudando de ver aquella tan grande milagro, de ver aquel tan grande suceso. Cuando todos están así, muchos atónitos, muchos expectantes, muchos dudando un poco, dice el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Sí. Les estaba diciendo yo que he resucitado, Jesucristo que había resucitado, tenía todo el poder y toda la autoridad para hacer todas las cosas, ya sea en esta tierra o ya sea en el cielo, con los ángeles o con los humanos, a cualquier lugar que el hombre trate de ir, por más grande que crea que es el universo, les estaba diciendo, toda potestad tengo en todas partes y sobre toda creación. Y Jesucristo realmente ya antes había dicho en Juan capítulo 17 que tenía potestad sobre toda carne para salvación, para darle salvación. Acá nuestro Señor Jesucristo, ya no teniendo las debilidades que podía tener un hombre en el sentido de que se podía cansar, que necesitaba comer, sino que ya habiendo sido pues resucitado y teniendo un cuerpo, si bien es cierto, visible para los humanos, y era un cuerpo diferente, porque vemos que acá las acciones que hace Cristo después de su resurrección son acciones de Dios, de un Dios, del Hijo de Dios que estaba en esta tierra. Entonces, amados hermanos, pues venimos con esto, de que Cristo había resucitado, de que las personas llegan y lo miran y de que tenía toda la autoridad. Por tanto, dice su palabra, que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, porque tiene autoridad. Ya no estábamos viendo nosotros, ni ellos acá, a un Cristo que estaba sufriendo, que estaba siendo azotado, que estaba siendo martirizado por nuestros pecados. Que sabemos que ese hecho, amados hermanos, nos ha cambiado la vida y es el propósito mismo de nosotros, porque por medio de ese hecho nosotros podemos alcanzar la salvación.
Pero Cristo ya no estaba en esos padecimientos, sino que Jesucristo estaba resucitado y estaba frente a sus discípulos. Yes. Y entonces, pues como el título acá lo dice, les manda a hacer, pues les da una comisión. Una comisión, hablándolo de la manera más sencilla posible, es una orden que una persona le da a otra, o un trabajo que una persona le delega a otra. O sea que les estaba dando un trabajo, por así decirlo. Les estaba dando una responsabilidad. Y empieza diciendo el 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Jesús les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y como tengo toda la potestad, acá les está ordenando, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Les está dando ánimo y les está diciendo, yo que tengo todo el poder, se los estoy ordenando. Yo que tengo toda la autoridad, se los estoy demandando a ustedes que hagan discípulos en todas las naciones. Aquel Cristo resucitado, aquella persona que había dado su vida por nosotros, el Hijo de Dios, les estaba mandando, amados hermanos, a hacer un trabajo que, como vemos y como les mencionabas, que es ya de las últimas cosas que manda aquí Cristo. Él ya les habían enseñado qué cosas tenían que hacer, pero con lo que se despide diciéndole, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Las cosas que yo les he enseñado, esas cosas enseñen. Sí, amén. Y acá me gustaría detenerme en algo, y es que dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Lo que les ordena, si notamos, no es solo que les haga el llamamiento, sino que los hagan discípulos. La misión de nosotros, amados hermanos, sabemos en esta tierra que, pues, nosotros no somos como tal conocidos los apostólicos, o al menos en estas congregaciones, de ser muchos de evangelizar. Sí es cierto que hay varios hermanos que evangelizan y hacen un trabajo que, a pesar de que no estemos organizados así, ellos evangelizan, y que el Señor los bendiga porque la palabra pues nos lo demanda. Pero la misión que nosotros tenemos, la que dejaba el Señor Jesucristo acá, era que buscáramos almas para el Señor. En el Antiguo Testamento vemos que grandes hombres inspirados por el Señor, con el poder del Señor, hacían otra clase de obras. Por ejemplo, tenemos Josué, a quien su misión no era convertir a multitud de personas, sino que su misión principal pues era conquistar la tierra prometida. Tenía que llegar a aquel lugar y conquistarla. Para eso Dios le ayudaba, para eso Dios lo bendecía, para eso Dios, amados hermanos, le respondía a sus peticiones. Pero acá la misión que nos está mandando el Señor a nosotros es que compartamos el Evangelio con las demás personas. Y las armas que nosotros tenemos tampoco son iguales a las armas que tenían antes. Vemos cómo David, peleando contra Goliat, con una honda, pues le lanza una piedra, cae al suelo y con la espada lo termina de matar. Pero nosotros no tenemos espada ni honda, sino que nosotros tenemos la palabra del Señor. Y es necesario que, si nos presenta la oportunidad, porque pues a veces no la buscamos, pero si nos presenta la oportunidad de evangelizar a alguien, tenemos que andar armados con la palabra del Señor para cumplir la comisión que Jesucristo les estaba mandando a estos apóstoles. Y también nosotros ser parte de eso, compartiendo el Evangelio con las demás personas. Dice hacer discípulos. Nosotros, quizás la manera en la que más se habla acerca de que debemos ser luz en medio del mundo y comunicar el Evangelio, es con nuestra manera de vivir. Así alumbre vuestra luz, dijo Jesús,
en medio del mundo, así como alumbra una lámpara en medio de una casa. Y es que si nos ponemos a pensar nosotros, amados hermanos, no tendría mucho sentido que alguien tratara de evangelizar a su compañero de trabajo, al vecino, a la persona que se encuentra a veces en reuniones de la escuela, si no da el ejemplo como creyente de que es una nueva criatura y que es nacido del Espíritu Santo. Porque usted podría tratar mucho de decir en la Biblia que Cristo cambia, pero si yo no soy una persona que demuestro que he cambiado, ¿cómo voy a poder decirle al otro que Jesucristo cambia a las personas? Si yo no soy diferente a los demás, ¿cómo voy a poder decirle al otro, mire, Jesucristo puede cambiarlo, Jesucristo puede ayudarle? Porque sabemos que muchas veces la gente pone excusas por un lado y por el otro, pero nosotros solo tenemos que decir, amados hermanos, que Cristo tiene la solución a todas esas dificultades. Todas las ataduras de la carne que pueda tener un incrédulo, Jesucristo, amados hermanos, las rompe, porque Dios tiene el poder y porque el Señor, como acá dice su palabra, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y como les comenzaba diciendo que me quería detener en la palabra discípulo. Un discípulo, hablando de manera general, es, por así decirlo, un alumno, alguien que está aprendiendo, alguien que sigue las enseñanzas de otro, que va aprendiendo y que va creciendo en conocimiento. Es incorrecto, por tanto, nosotros pensar que la labor de evangelizar a alguien termina cuando la persona ya ha aceptado. O que si usted por amistad con una persona la hizo venir acá, por la misericordia del Señor aceptó, que ahí se acabó el trabajo. La Biblia no estaba mandando, Jesús no estaba mandando solo a que se hablara a aquellas personas, sino que les estaba diciendo que los hicieran discípulos, que hicieran a personas que siguieran a Cristo, que trataran, amados hermanos, de seguir el camino del Señor. Nosotros también como discípulos de Cristo tenemos que saber que para que alguien sea discípulo, pues tiene que él querer aprender y tiene que haber otra persona que quiera enseñar, que tiene que impartir el conocimiento de las buenas nuevas de salvación para los demás. Así nuestra misión, si en algo tenemos más conocimiento, que por lo general será pues con personas que no conozcan mucho de la palabra del Señor, tratar de compartir ese conocimiento con los demás. Porque el discípulo del Señor está tratando de aprender de la palabra. Pero si nosotros, amados hermanos, no conocemos de la palabra, si nosotros llevamos años y años en el Evangelio, y a lo mejor solo porque no tengo un privilegio de predicar, y a lo mejor solo porque tengo muchas excusas para poner que no me queda tiempo, no conozco nada de la palabra, entonces, ¿qué le voy a enseñar a aquella persona? Y también está el otro punto, que nosotros somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, dice la palabra que en Hechos capítulo 11, si mal no recuerdo, que en Antioquía fue la primera vez, dice, cuando a los discípulos se les llamó cristianos. Nosotros creo que todos sabemos que somos cristianos, pero también nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo. Y un discípulo es un aprendiz. No le digo que usted no tenga conocimiento de la Escritura, que no tenga mucho más conocimiento que yo. Estamos hablando acá que al ser discípulos de Cristo tenemos que buscar seguir aprendiendo. Tenemos que tratar de seguir escudriñando las Escrituras, porque la palabra dice que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Y también Jesús les dijo en aquella ocasión a los fariseos que escudriñaran las Escrituras, porque a vosotros os parece, digo, que en ellas hay salvación y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que nosotros, amados hermanos, habiendo ya aceptado antes el nombre de nuestro Señor Jesucristo y tratando de perseverar en esta obra con ánimos, tenemos que saber que somos discípulos y que tenemos que tratar de aprender. Podría yo aprender leyendo y leyendo la Biblia, pero si mi hermano sabe más que yo, si mi hermano sabe, o podría decir yo, digamos, para no ofender a alguien, no es que otro podría saber más que usted, sino que a lo mejor sabe una cosa que usted no sabe. Entonces, si
en el camino del Señor alguien instruye a otro, pues es bueno. Si alguien trata de aprender de otro, pues es bueno. Pero también nosotros, cada uno en su casa, en su tiempo libre, escudriñar la palabra del Señor. Porque somos discípulos de Cristo. Y por supuesto somos discípulos no solo para aprender, sino para seguir la vida que Cristo vivió. No vamos a lograr nunca ser perfectos. Nunca vamos a lograr estar como Cristo estaba en ese nivel de perfección y de santidad. Pero nosotros, amados hermanos, nos santificamos en el Señor, le pedimos perdón por nuestras ofensas y tratamos de mejorar. Ese es un discípulo de Cristo. Tratamos, amados hermanos, porque la idea es que seamos cada vez mejores con la ayuda del Señor. Porque por nosotros mismos no podemos, porque por nosotros mismos, amados hermanos, no vamos a avanzar. Aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde. Dios nos ayuda a nosotros también a ser humildes, a aprender, a reconocer que si en algo hemos fallado, pues debemos mejorarlo. A reconocer, amados hermanos, que si a alguien hemos ofendido, somos buenos para poner excusas, para excusarnos que no tratábamos de ofender a la otra persona. Pero ir aprendiendo poco a poco, mire, yo no sabía que de esa manera lo podía ofender. Perdonen, porque somos discípulos del Señor, somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, hay un punto, pues, muy importante, y es que si nosotros somos luz, y si este evangelio ha continuado desde que Cristo estaba en esta tierra, también sabemos nosotros que, pues, a partir de las palabras que ahora se predican, queremos que más gente esté en este camino y que los que ahora están, los jóvenes, los niños, sigan siempre en este camino. Por lo cual, también la labor de evangelizar debe empezar desde el hogar de cada creyente. Ahora acá nosotros estamos y hay muchos hermanos que antes estaban en esta congregación, que en su momento fueron a misiones, predicaron la palabra y ahora, amados hermanos, ya no están vivos, pero la obra del Señor continúa de generación en generación, porque Cristo mandó a ser discípulos a todas las naciones, a que más gente se fuera incorporando. Dios nos ayude a nosotros, amados hermanos, para que eso no vaya menguando. Porque a veces se ven pocos jóvenes en los cultos, porque a veces se ve, amados hermanos, que jóvenes incluso de dominio, que son menores de edad, al papá ya le cuesta demasiado traerlo. Y oiga, yo no le estoy exhortando, no estoy señalando a nadie. Si no tiene la sabiduría, porque yo no la tengo, porque no he criado a ningún hijo. Si no tiene la sabiduría, yo no se la voy a dar. Demándesela al Señor. Pídale sabiduría al Señor. Y la palabra dice que Él dará sabiduría. De modo que también sean discípulos del Señor como nosotros somos discípulos de Cristo, nuestros familiares, las personas más cercanas a nosotros. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos, oiga, a todas las naciones. Recordemos que Jesús estaba en un monte en Galilea y que había llamado a cierta cantidad de seguidores para él mandarles esta comisión. Lo que él les dice es que hagan discípulos, pero que los hagan en todas las naciones. Lo que sucede es que muchos cristianos hasta este tiempo no entendían a como nosotros entendemos que la salvación por medio de Jesucristo venía para toda tribu, nación y lengua. No entendían que la salvación venía para los alemanes, para los rusos, para los chinos, para cualquier persona que creyendo en la palabra del Señor y siguiendo su camino pueda ser salvo por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Dice la palabra que cuando estaban en un aposento alto, porque Jesús les dijo que no salieran de Jerusalén hasta que no fuera derramado el Espíritu Santo. Recuerden que estamos hablando sobre el tema de las naciones.
estaba en un aposento alto y el Espíritu Santo se derrama sobre aquel lugar. Y los que lo estaban escuchando, muchos decían de que estaban ebrios, que estaban llenos de mosto. Entonces Pedro se para y les dice que estos no están llenos de mosto y les explica cuál es la razón por la que ellos habían recibido el Espíritu Santo. ¿Qué sucede con esto? Que si nosotros notamos en Hechos capítulo 2 y versículo 39, Pedro hablándoles acerca de la salvación, les dice que esa salvación era para ellos y para sus hijos y para los que estaban en otras naciones. Pedro les estaba diciendo, esta salvación que Cristo nos ha dado es para los judíos que estamos acá en Jerusalén y para los judíos que hay en otras naciones. Y si lo pensamos bien, no es que estuviera, digamos, como un poco no enterado de la situación, no es que estuviera no enterado de la situación por gusto, sino que, por ejemplo, cuando Cristo antes había mandado a los 12 discípulos, que les dice que vayan, que echen fuera demonios en su nombre, les dio autoridad, que fueran, echaran fuera demonios. Les dice que no pasaran por camino de gentiles, ni entraran en casa de samaritanos, sino que primeramente decía a las ovejas de la casa de Israel. Esa misión es la que antes Pedro había escuchado y aquí al parecer estaba entendiendo que cuando les decía a todas las naciones es porque él entendía que iba a evangelizar a los judíos que estaban en otras naciones. Pero nuestro Dios, amados hermanos, es Dios misericordioso. Y el plan de salvación no solo estaba para ellos, sino que estaba también para nosotros. Para nosotros en este año 2026, las generaciones que han venido haciendo y haciendo discípulos, la palabra del Señor que manda a evangelizar, también nos ha alcanzado a este día. Y también nosotros hoy somos discípulos del Señor por su gran misericordia y por esta comisión que fue puesta en esta ocasión. Dice la palabra, amados hermanos, que estaba Cornelio, que era orador, que se conocían sus limosnas, amados hermanos, y que era temeroso del Señor. Amén. Y dice la palabra que mientras él ayunaba, vino un varón de Dios y le dijo que mandara a traer a Simón Pedro. Este Pedro en el que esta ocasión en Hechos 2 les había dicho que pues para ellos era la salvación, para los judíos y para sus hijos. Y cuando Pedro estaba allá y pidió comida porque tenía hambre, en lo que le preparaban algo, dice su palabra que sobrevino sobre él un éxtasis y que vio una visión. Y vio un lienzo extendido y de toda clase de aves y de cuadrúpedos y de reptiles y la voz que le decía, Pedro, mata y come. No, Señor, le dijo él, porque jamás ha entrado cosa común o inmunda a mi boca. Y escuchó la misma palabra 3 veces, Pedro, mata y come. Al salir él de ese éxtasis, terminar de ver esa visión, él no entendía a qué se refería y estaba meditando en esa palabra que había escuchado. Pero entonces llegan allí a quienes había mandado Cornelio, porque Cornelio era pues un centurión, era parte de una compañía llamada la Italiana, era un hombre pues de poder en ese tiempo, de cierto poder. Y pues Pedro escucha que la voz le dice de que vaya y le dice la voz de que ahí están esos varones. Entonces Pedro va con los varones, amados hermanos. Y Pedro pues llega a la casa de Cornelio y ahí le explica a Cornelio cuál es la visión que había visto por misericordia del Señor. Y entonces acá Pedro ya cambia su manera de pensar. La salvación que él creía que era solo para los judíos, se daba cuenta que no era solo para los judíos, sino que era para todas las naciones. En verdad, dijo, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y entonces le empieza a él a predicar la palabra, la misericordia del Señor Jesucristo, cómo habían acontecido los sucesos. Y mientras Pedro hablaba, se derrama el Espíritu Santo sobre aquellos. Amén. Y dice, amados hermanos, que Pedro iba con otros seguidores también y ellos se sorprendieron
de que en los gentiles también se derramara el Espíritu Santo. Tenían la misión de ser discípulos, pero no era solo la casa de Israel, sino que a todas las naciones. Así como en ese entonces se derramó el Espíritu Santo, sabemos que nosotros estamos sellados con el don del Espíritu Santo y sabemos que sentimos su presencia y está en nosotros. Entonces, amados hermanos, ahí es donde Pedro dice que si qué impide que estos pasen, también las aguas. Recordemos que acá en lo que hemos leído dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir, amados hermanos, que este era el paso que seguía. A ellos ya los habían convencido de que Jesucristo era el Señor y habían visto evidencia cómo el Espíritu Santo se derramaba en ellos. Entonces seguía el siguiente paso que los discípulos del Señor debemos dar, que es el bautismo. Entendiendo que el bautismo, amados hermanos, es una representación en la que nosotros pues estamos muertos al pecado, pero estamos vivos para nuestro Señor Jesucristo. Porque así como Cristo murió y resucitó de entre los muertos, nosotros hemos muerto al pecado, pero resucitados, transformados en nuevas personas, no físicamente, sino espiritualmente, para seguir los caminos de nuestro Señor. Entonces esta era la comisión que tenía. Vayan, hagan discípulos y bauticen. No, y recordando, por supuesto, que hacer discípulos no se limitaba únicamente a convencerlos de que Jesucristo era el Señor, sino que también había que instruir a esas personas en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Porque esos eran los pasos: primeramente creer y después aprender de los caminos del Señor. Dice su palabra: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Bien, hablamos nosotros acerca de que los bautizaban en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y les enseñaban que guardaran todas las cosas que había mandado. A veces, amados hermanos, y Dios nos ayuda a nosotros a que no vayamos a cometer ese error, porque pues la palabra da una estructura que primero pues se cree y después se va enseñando. Pero a veces nosotros queremos que la persona que acaba de aceptar, ya sea tan cristiano o tan puro como nosotros solemos considerarnos, y la persona no llega a aprender, no llega a descubrir más de este bello evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque a veces nosotros podemos servirle como tropiezo, poniéndole cargas que a veces hasta nosotros nos cuesta llevar. Si una persona está en el evangelio, dice la palabra que de oír viene la fe, pero de oír palabra de Dios. Si usted tiene un amigo, si una persona acepta al Señor Jesucristo, lo correcto es pues decirle que siga, continúe viniendo acá a la casa del Señor a escuchar su palabra e instruirlo con la palabra del Señor. Pero si nota usted alguna debilidad en aquella persona, amados hermanos, pues la Biblia es clara. Por ejemplo, les decía Pablo que parecía que aún tenían necesidad de leche y no de alimentos sólidos. ¿Por qué? Porque al principio sí se les debería dar leche y ya con el tiempo de alimentos sólidos. Pero nosotros a veces tratamos de meterle alimento sólido a aquella persona que acaba de venir. Y sea Dios quien nos bendiga y quien nos ayude, amados hermanos. Sé que tal vez la intención no podría hacer algún daño, pero también hay que ser conscientes nosotros
de que estamos para compartir el Evangelio y no es por imposición, sino que por la gracia del Señor que las personas van a ir aprendiendo. Y va a ser Dios quien va a hacer la transformación en su vida. Supóngase usted que venga una persona, yo escuché una vez ya hace varios años de que cierto joven aceptó y ya después le reclamaron un lugar que sí porque andaba en short. Un día después, o no sé, en la misma semana que había aceptado. Y pues esa persona ya no vino porque sintió una gran vergüenza. Y a lo mejor en ese momento que acababa de aceptar era muy difícil para él cambiarlo. No estaba completamente convertido. Pero si ya tenía esa disposición, lo correcto sería pues tratar de seguirlo animando, de que viniera a los cultos. Y Dios nos ayude y nos bendiga a todos nosotros, amados hermanos, a que pensemos nosotros qué podemos hacer si alguien acepta al Señor Jesucristo. Porque también una vez vino un joven y después lo vimos que andaba ya cargando una cruz. Después de haber aceptado al Señor Jesucristo, de haber estado unos días acá con nosotros. Entonces, de pensar, ¿realmente estamos haciendo discípulos para el Señor? ¿O las almas que aceptan, solo aceptan y hasta allí los dejamos y no hacemos el trabajo completo que nos demanda la Escritura? Bien, dice su palabra acá mismo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo, recordemos que le estaba dando una comisión. Para esta comisión Jesucristo les estaba diciendo, no están solos. Las palabras que ustedes van a hablar no son de ustedes, sino que vienen de lo alto porque están en las Sagradas Escrituras y nosotros creyendo que somos y sabiendo que somos discípulos del Señor, sabemos que esas palabras pueden causar efecto en las personas porque ya han causado efecto en nosotros mismos. Y no son cualquier palabra, son palabras que vienen de aquella persona que también es discípulo, que también somos discípulos, seguidores de nuestro Señor Jesucristo. El problema viene cuando nosotros tratamos de convencer a otra persona para que sea discípulo y nosotros no somos discípulos, sino que solo hemos creído al Señor Jesucristo. Y usted me dirá, ¿cómo es así que yo estoy aquí tanto tiempo en la iglesia y usted me está diciendo que yo no soy discípulo si yo creo que el Señor existe? Pero recordemos que los discípulos, amados hermanos, tenemos la misión de estar aprendiendo. Porque un discípulo es un aprendiz, una persona que busca imitar a otra, que busca seguir a otra. Y en nuestro caso, nosotros siendo discípulos de Cristo, tratamos de imitar su vida. Y muy difícil es tratar de hablar del Evangelio, de la palabra del Señor con otra persona, si nosotros no estamos siendo buenos discípulos para nuestro Señor Jesucristo. Y si bien es cierto, amados hermanos, puede ser que muchas personas tengan la facilidad para comunicarse con los demás, para hablar acerca del Evangelio, y nosotros sabemos que los dones están repartidos. La palabra sí nos manda que nosotros seamos luz en medio del mundo y nos manda a todos a que hablemos de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. De modo que si alguno pues no tiene o no tenemos el valor para pararnos en un bus y predicar, para ponernos en un parque y predicar la palabra del Señor, es bueno que pensemos que tal vez al vecino, que tal vez al compañero de trabajo, que tal vez al compañero de escuela, que tal vez al familiar, podemos hablarle acerca de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y que si por la misericordia del Señor esa persona, pues le va interesando el Evangelio, le van interesando las cosas de Dios, o quiere venir acá, pues como su escritura dice, tratemos de hacerlos discípulos del Señor. No solo que lleguen y oigan, sino también transmitirles a aquellos que tenemos que aprender y seguir en este camino. Y dice, he aquí yo estoy con vosotros, y mire qué hermoso, todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro Señor Jesucristo, el que nos ha rescatado, el que nos ha libertado, está con nosotros todos los días,
de lunes a domingo, cuando usted anda en su trabajo, cuando anda en la escuela, cuando anda en algún lugar paseando, cuando anda en alguna misión, Jesucristo está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y si así Jesucristo está con nosotros, así sabemos que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, así también nosotros debemos hacer acciones que son de un cristiano. Porque Cristo está con nosotros, amados hermanos, este día nos ha dado pues nuevamente la vida, nos ha permitido despertar, levantarnos, comer. Si alguno pues anda en ayuno, esa sería la razón, o si alguno ha aguantado hambre, sea el Señor quien le ayude. Y si cree que necesita ayuda económica de algún hermano, pues para eso también está la iglesia, amados hermanos. Para eso estamos, somos hermanos en el Señor. Si estamos padeciendo de mucha necesidad, no dude pues en acercarse a algún hermano, o a lo mejor hacer alguna petición alguna vez. Mire, no quiero que digan mi nombre, solo diga que van a pedir por tal hermano, si cree que le da mucha vergüenza. Pero Jesucristo, amados hermanos, dice su palabra que está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Jesucristo ha estado con la humanidad desde su fundación, desde la fundación de la tierra, desde la creación del hombre hasta estos días. Jesucristo está con nosotros y va a estar acá, amados hermanos, dice hasta el fin del mundo. Porque cuando sea el fin del mundo, así como aquellos varones le vieron ascender al cielo, así también nosotros, amados hermanos, algún día vamos a ver cómo Cristo descienda a esta tierra. Un día vamos a alcanzar ya la perfección en nuestro Señor Jesucristo cuando venga acá y salve y liberte a la humanidad. Cuando su gloria sea manifestada en nosotros. Probablemente nosotros ya no estemos vivos en ese tiempo, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no vamos a pasar un día solo sin que la misericordia de Dios no esté con nosotros. Así que, bien, amados hermanos, yo con esta palabra voy a ir concluyendo. Nuestro hermano Aníbal, pues, va a continuar con ustedes. Este mensaje no lo escogí yo. La idea era que yo fuera segundo, pero de una u otra manera lo que interesa son las palabras que se hablan, y la honra y la gloria sea para nuestro Dios, y que sea Dios quien nos ayude a todos nosotros, amados hermanos, a recapitular que pues somos discípulos del Señor y que tenemos que buscar hacer discípulos a las demás personas. Que las personas pues que creen en el Señor se tienen que bautizar y que tenemos que enseñarles las palabras que Cristo les ha mandado. Eso sería en resumen o en conclusión. Nuestro hermano Aníbal pues va a continuar con el mensaje. Que el Señor les bendiga a todos.